Hay un momento muy silencioso, casi imperceptible, en el que el ego siente que está perdiendo el control. Y es precisamente ahí donde activa uno de sus mecanismos de defensa más sofisticados. Uno que no grita, no se impone de forma evidente, no aparece como arrogancia o rabia abierta, sino como algo mucho más sutil, más refinado, más difícil de detectar, el disfraz de la razón, porque cuando el ego se siente amenazado, rara vez se presenta como enemigo, casi siempre se presenta como protector, como una voz interna que parece querer ayudarte, orientarte, defenderte, pero en realidad está intentando preservar la estructura que le da existencia. Ram Dass hablaba profundamente sobre esto, sobre cómo el ego no teme únicamente al dolor o al rechazo, sino sobre todo a la pérdida de identidad, porque el ego vive de la historia que has construido sobre quién eres, de los roles que sostienes, de las ideas con las que te identificas, de la imagen que proteges frente al mundo y frente a ti mismo. Y cuando algo amenaza esa imagen, aunque sea una simple observación interna, el ego reacciona de inmediato, no necesariamente con violencia, sino con un mecanismo silencioso que muchas personas confunden con pensamiento racional. La justificación constante. Empiezas a explicar internamente por qué actuaste como actuaste, por qué reaccionaste como reaccionaste, por qué no puedes cambiar ahora, por qué esa herida no necesita ser vista todavía, y todas esas explicaciones parecen lógicas, incluso inteligentes, pero muchas veces no son verdad, son defensa, son la manera en que el ego evita ser visto, porque sabe que cuando una verdad profunda se vuelve completamente consciente, muchas de sus estructuras comienzan a perder fuerza. Y si alguna vez has notado esa voz interna, que siempre encuentra una explicación perfecta para evitar mirar más profundo, puedes escribir en los comentarios «lo veo», no como una frase superficial, sino como un acto de honestidad contigo mismo, porque este es uno de los mecanismos más silenciosos del ego. Convencerte de que ya entendiste algo para que no tengas que sentirlo realmente, te hace pensar sobre el dolor en lugar de atravesarlo, te lleva a analizar la herida en lugar de tocarla, te invita a intelectualizar el proceso para que no tengas que experimentarlo en profundidad. Y eso es profundamente sutil, porque parece conciencia, pero muchas veces es solo defensa refinada. Ram Dass insistía en que el ego puede usar incluso el lenguaje espiritual para protegerse. Puede hacerte creer que ya trascendiste algo cuando en realidad solo lo enterraste bajo una narrativa más sofisticada. Puede hacerte sentir que ya perdonaste cuando en realidad solo reprimiste, que ya soltaste cuando en realidad solo evitaste. Y esa es una de las razones por las que este mecanismo es tan difícil de detectar. No se presenta como resistencia evidente, se presenta como comprensión aparente, y cuanto más sensible y observador te vuelves, más empiezas a notar esta dinámica. Comienzas a ver cómo tu mente intenta explicarlo todo rápidamente, cómo genera historias inmediatas para evitar el silencio, cómo necesita interpretar cada emoción antes de simplemente sentirla. Y esa necesidad de explicación muchas veces es el ego defendiendo su continuidad, porque mientras todo se quede en el plano mental, la estructura profunda no se mueve realmente. Pero cuando te permites sentir sin justificar, observar sin narrar, permanecer sin explicar, algo empieza a cambiar, y ese es precisamente el punto que amenaza al ego, porque el ego necesita historia, necesita narrativa, necesita una identidad que sostener, y cuando entras en un espacio de presencia donde no estás alimentando constantemente esa historia, el ego se siente amenazado y activa otro mecanismo silencioso. La proyección. Comienzas a ver en los demás lo que no estás dispuesto a mirar dentro de ti. Criticas en otros lo que internamente rechazas de ti mismo. Atribuyes afuera emociones, intenciones o energías que en realidad están naciendo dentro. Y este es uno de los mecanismos más poderosos de defensa, porque mantiene la atención lejos del verdadero núcleo, te hace creer que el conflicto está completamente afuera, cuando muchas veces lo que está ocurriendo es una activación interna profunda. Y Ram Dass enseñaba
que gran parte del sufrimiento humano proviene precisamente de esta incapacidad de reconocer que muchas de las batallas externas son reflejo de procesos internos no observados y, cuanto más el ego se siente amenazado, más intensifica esta proyección, porque si logra convencerte de que el problema siempre está afuera, evita que mires adentro, evita que veas la herida, el miedo, la inseguridad, la necesidad de control que están sosteniendo la reacción. Y aquí aparece otra defensa silenciosa aún más profunda: la identificación con el dolor. El ego puede incluso apropiarse de tu sufrimiento como parte de su identidad, haciéndote creer que eres tu herida, que eres tu historia, que eres el personaje que has sufrido. Y mientras más te identificas con eso, más fuerza le das, porque el ego no solo se alimenta del placer o del reconocimiento, también puede alimentarse del victimismo, del resentimiento, de la narrativa de lo que te hicieron. Y esto no significa negar el dolor real, significa observar cómo la mente puede convertir ese dolor en una identidad permanente para seguir sosteniendo una estructura conocida. Y si en este momento sientes que algo de esto está resonando profundamente contigo, quédate hasta el final de este video, no porque necesites una respuesta inmediata, sino porque a veces el simple acto de observar este mecanismo en acción ya comienza a debilitar su poder, porque el ego puede sobrevivir a casi todo, excepto a la conciencia plena que lo observa sin identificarse, y ese es el inicio real del cambio. Y cuando esa observación comienza a hacerse más clara, el ego percibe algo que para él es profundamente amenazante. Ya no estás reaccionando desde la inconsciencia automática, ya no estás creyendo cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta, y en ese momento activa otro mecanismo de defensa aún más silencioso, uno que pocas personas reconocen a tiempo: el ruido interno constante, porque cuando el ego siente que la conciencia está comenzando a verlo, muchas veces responde generando más pensamientos, más dudas, más escenarios, más análisis, más necesidad de entenderlo todo, como si intentara llenar cada espacio de silencio para evitar que aparezca la presencia. Ram Dass hablaba de esto como la mente protegiendo la ilusión del yo, porque el ego sabe que en el silencio profundo pierde gran parte de su fuerza, ya que sin historia, sin narrativa, sin pensamiento continuo, le resulta mucho más difícil sostener la sensación rígida de identidad. Y por eso, justo cuando estás a punto de ver algo con claridad, pueden aparecer una avalancha de ideas, recuerdos, preocupaciones o incluso una necesidad urgente de hacer algo, cualquier cosa, con tal de no permanecer quieto dentro de ti. Y si alguna vez has notado que justo en momentos de introspección profunda, tu mente se vuelve más ruidosa que nunca, puedes escribir en los comentarios: "Mi mente corre", porque reconocer esto ya es parte del proceso de desactivar el mecanismo. Y aquí es donde muchas personas confunden el pensamiento con verdad, cuando en realidad gran parte de ese ruido no es claridad, es defensa. Es el ego intentando mantenerte ocupado dentro de la mente para que no entres en contacto con algo más profundo. Porque cuando entras en contacto con la presencia, con la observación pura, con el espacio entre pensamiento y pensamiento, algo dentro de ti empieza a recordar que no eres la voz que narra tu vida, no eres la historia que te cuentas, no eres el personaje que has construido durante años, y esa comprensión, aunque liberadora, resulta profundamente amenazante para el ego, porque toda su existencia está basada precisamente en hacerte creer que tú eres esa historia. Por eso, activa otro mecanismo muy sutil: la defensa a través de la superioridad o la inferioridad. El ego puede hacerte sentir mejor que otros o peor que otros, pero ambas cosas tienen la misma raíz: la comparación, porque mientras te mantenga comparándote, mantiene viva la identidad, mantiene vivo el personaje, mantiene viva la separación. Ram Dass enseñaba que el ego no se fortalece solo a través del orgullo, también puede fortalecerse a través de la inseguridad, del sentimiento constante de no ser suficiente, porque en ambos casos sigues completamente centrado en la idea de yo.
Y cuando este mecanismo se activa, comienzas a interpretar casi todo en función de lo que eso dice sobre ti, sobre tu valor, sobre tu lugar, sobre tu importancia. Y eso genera un desgaste inmenso, porque la vida deja de ser experiencia y se convierte en espejo constante del ego. Todo parece hablar de ti, todo parece confirmar o amenazar tu identidad, y en ese estado es muy difícil ver con claridad, porque la percepción está completamente filtrada por la defensa interna. Y aquí aparece otro de los mecanismos más silenciosos, la necesidad de tener razón, porque cuando el ego se siente amenazado, una de sus formas favoritas de protegerse es aferrarse a una idea, a una creencia, a una narrativa, no necesariamente porque sea verdadera, sino porque le da estructura, le da sensación de control, le da continuidad, y muchas veces no discutes por la verdad, discutes por la supervivencia de una identidad interna. Y eso puede manifestarse incluso en procesos espirituales. Cuando el ego empieza a identificarse con conceptos elevados, con ideas sobre el despertar, con una imagen de persona consciente, y desde ahí utiliza incluso el crecimiento interior como nueva máscara. Ram Dass advertía sobre esto con enorme claridad. El ego puede vestirse de espiritualidad, puede usar palabras profundas, puede adoptar prácticas, puede parecer muy evolucionado y aún así seguir operando desde el miedo a desaparecer. Y este es uno de los mecanismos más sofisticados de todos, porque hace que la defensa parezca iluminación, que la resistencia parezca comprensión, que la evasión parezca paz, y solo una observación profundamente honesta puede revelar la diferencia, porque la verdadera paz no necesita defenderse, no necesita imponerse, no necesita convencer a nadie, mientras que el ego, incluso vestido de calma, sigue buscando confirmación, sigue buscando validación, sigue buscando sostener una identidad. Y es aquí donde el trabajo interior se vuelve radicalmente honesto, porque ya no se trata de luchar contra el ego, sino de verlo en sus formas más sutiles, en sus disfraces más refinados, en esos momentos donde parece que simplemente estás pensando, cuando en realidad estás evitando sentir, parece que estás comprendiendo cuando en realidad estás justificando, parece que estás en paz cuando en realidad estás reprimiendo. Y si puedes comenzar a ver eso dentro de ti sin juicio, sin culpa, sin rechazo, algo muy profundo empieza a cambiar, porque el ego se alimenta de la inconsciencia. Pero pierde fuerza cuando es visto con claridad, y esa claridad no nace del análisis excesivo, nace de la presencia, de la capacidad de estar con lo que surge sin correr inmediatamente a interpretarlo, defenderlo o transformarlo. Y cuanto más entrenas esa presencia, más evidente se vuelve el mecanismo, hasta que llega un momento en el que ya no reaccionas automáticamente a cada impulso del ego, sino que puedes observarlo surgir, desplegarse y disolverse. Y en ese instante, por pequeño que sea, la conciencia comienza a recuperar su lugar, no como concepto, sino como experiencia viva, y ahí es donde empieza la verdadera libertad interior. Y cuando empiezas a experimentar esa libertad, aunque al principio sea solo por instantes muy breves, el ego activa quizá su defensa más silenciosa y más poderosa. Hacerte creer que ya terminaste el proceso, porque una de las formas más sofisticadas en que el ego se protege es apropiarse incluso del despertar, convencerte de que ya llegaste, de que ya entendiste, de que ya no hay nada más que observar dentro de ti. Y esta ilusión es extremadamente sutil, porque aparece disfrazada de claridad, de seguridad, incluso de paz. Pero Ram Dass advertía que el ego ama sentirse especial, incluso dentro del camino espiritual, porque mientras logre construir una nueva identidad, la del que ya despertó, la del que ya comprendió, la del que ya trascendió, sigue manteniendo intacta su estructura central, la identificación con un personaje. Y aquí muchas personas se detienen, no porque hayan encontrado la verdad, sino porque el ego les ofreció una versión más refinada de sí mismos y la confundieron con conciencia. Por eso este mecanismo es tan silencioso,
porque no se presenta como resistencia, sino como aparente evolución. Y si alguna vez has sentido que una parte de ti necesita verse como alguien más consciente, más profundo o más avanzado que los demás, puedes escribir en los comentarios "lo observo", porque ese simple reconocimiento ya comienza a desmontar la defensa, ya que el ego no solo teme desaparecer, también teme perder la narrativa de progreso que lo hace sentir importante, y por eso puede convertir incluso la sanación en una identidad, incluso la introspección en una máscara, incluso el sufrimiento en una historia que necesita seguir sosteniéndose, y cuanto más lo observas, más empiezas a ver que su verdadero mecanismo no es la agresión evidente, sino la necesidad constante de sostener un yo, cualquier yo. No importa si es fuerte o vulnerable, exitoso o herido, espiritual o racional, lo único que necesita es continuidad. Y es ahí donde Ram Dass invitaba a mirar más profundamente, más allá de la forma que el ego adopta, más allá del personaje que interpreta, para entrar en la pregunta radical: ¿quién soy sin esta historia? Y esa pregunta es profundamente amenazante para el ego porque no puede responderla desde sus estructuras habituales, ya que toda respuesta que intente dar seguirá siendo otra forma de identidad, otra historia, otro concepto, y por eso muchas veces responde con miedo, con ruido mental, con distracción o incluso con agotamiento, porque permanecer en esa pregunta sin apresurarse a responderla implica entrar en un espacio donde la identidad se afloja, donde el personaje pierde densidad, donde la conciencia empieza a reconocerse más allá del relato. Y este es uno de los momentos más importantes del proceso, porque es ahí donde el ego intenta una defensa final: hacerte volver al pasado o proyectarte compulsivamente hacia el futuro, llenando tu mente de recuerdos, culpas, escenarios, expectativas, porque mientras estés atrapado en el tiempo psicológico, no estás plenamente presente, y mientras no estés presente, el ego mantiene su dominio. Pero cuando logras regresar a la hora, aunque sea por unos segundos, algo se desarma, porque en el presente puro, el ego no encuentra tanta materia para sostenerse, ya que su fuerza vive en la narrativa, en la continuidad de la historia, en la repetición de la identidad, y en ese instante de presencia aparece algo que muchas personas describen como una paz silenciosa, pero no es la paz como idea. Es la ausencia temporal del personaje, la experiencia de ser sin tener que definirse, sin tener que explicarse, sin tener que defenderse. Y eso puede sentirse extraño al inicio, incluso vacío, porque has pasado gran parte de tu vida sosteniendo una versión de ti mismo. Pero con el tiempo, ese vacío deja de asustar y empieza a sentirse como espacio, como amplitud, como libertad, porque descubres que no necesitas reaccionar a cada pensamiento, no necesitas creer cada emoción como identidad, no necesitas responder automáticamente a cada amenaza del ego. Y si en este punto sientes que algo dentro de ti se está viendo reflejado en estas palabras, quédate un poco más con esta sensación. No busques entenderla inmediatamente, solo obsérvala, porque es precisamente ahí, en esa observación sin prisa, donde el mecanismo de defensa pierde su fuerza, ya que el ego puede operar en la velocidad, en la reacción, en la identificación, pero se debilita profundamente frente a una conciencia que observa sin fusionarse, que siente sin convertirse en la emoción, que piensa sin confundirse con el pensamiento, y cuanto más entrenas esta forma de estar, más evidente se vuelve que el ego no es un enemigo a destruir, sino un mecanismo a reconocer, una estructura que intenta proteger una identidad basada en el miedo, y cuando ese miedo es visto con compasión, con presencia y con honestidad, algo comienza a relajarse profundamente dentro de ti. Ya no necesitas luchar tanto, ya no necesitas defenderte tanto, ya no necesitas sostener la misma imagen, porque empiezas a experimentar algo mucho más estable que cualquier personaje. La conciencia que observa, la presencia que permanece, el espacio que no necesita identidad para existir.
Y ahí, precisamente ahí, el mecanismo silencioso deja de dominar tu vida y comienza el verdadero proceso de despertar. Y cuando ese proceso de despertar empieza a hacerse más real dentro de ti, surge una comprensión que transforma por completo la manera en que te relacionas con tu propia mente. El ego no desaparece porque lo rechaces, se debilita cuando dejas de alimentarlo con identificación constante. Y esa diferencia es esencial, porque muchas personas creen que el camino consiste en eliminar el ego, en luchar contra él, en silenciarlo por la fuerza. Pero Ram Dass mostraba que toda lucha excesiva, muchas veces, es el propio ego disfrazado de búsqueda espiritual, porque incluso la idea de vencer al ego puede convertirse en una nueva narrativa del yo, una nueva identidad que necesita sostenerse, y aquí aparece otra defensa silenciosa profundamente sofisticada. La autoobservación convertida en juicio. Empiezas a mirar tus pensamientos, tus reacciones, tus heridas, pero en lugar de observarlas con presencia, las miras con condena, con frustración, con una voz interna que te dice que deberías estar mejor, que deberías ser más consciente, que ya tendrías que haber superado ciertas cosas. Y esa voz, aunque parece motivarte, muchas veces es otra forma de defensa del ego, porque mantiene viva la narrativa de insuficiencia, mantiene la tensión interna, mantiene la sensación de que aún necesitas convertirte en alguien diferente para merecer paz. Y mientras esa narrativa siga activa, el ego continúa teniendo un lugar central, aunque ahora disfrazado de autocrítica o perfeccionismo espiritual. Y si alguna vez has sentido que incluso tu proceso interno se ha convertido en una forma de exigencia constante, puedes escribir en los comentarios "me observo sin juicio", como una intención profunda de volver a la presencia real, porque la verdadera observación no necesita condena, no necesita castigo, no necesita construir una nueva identidad mejorada, solo necesita honestidad, presencia y compasión. Y es aquí donde el ego activa otro mecanismo extremadamente silencioso: la urgencia, la sensación de que debes resolverlo todo rápido, entenderlo todo rápido, sanar rápido, cambiar rápido, como si la velocidad fuera una prueba de evolución. Pero Ram Dass insistía en que la conciencia no florece bajo la prisa del personaje. La conciencia se expande en el espacio, en la permanencia, en la capacidad de estar con lo que es sin la necesidad de modificarlo inmediatamente. Y esa es una de las mayores amenazas para el ego, porque la prisa es una de sus herramientas favoritas, ya que, mientras corres detrás de una versión futura de ti mismo, no permaneces completamente presente en lo que realmente está ocurriendo ahora, y es precisamente en el ahora donde sus mecanismos se vuelven visibles. Por eso muchas veces el ego te impulsa a pensar en el próximo paso, en la próxima comprensión, en la próxima técnica, en el próximo nivel, cualquier cosa que te saque de la observación directa del momento presente. Y en ese punto aparece una de las realizaciones más profundas del camino. No siempre estás siendo atacado por algo externo. Muchas veces estás siendo arrastrado por una estructura interna que aprendió a sobrevivir a través del control, de la comparación, de la narrativa, de la urgencia, y ver eso sin juicio cambia completamente la experiencia, porque deja de ser una batalla contra ti mismo y comienza a convertirse en un proceso de reconocimiento, un reconocimiento de cómo operas, de cómo reacciona tu mente cuando se siente amenazada, de cómo surge el impulso automático de justificar, proyectar, acelerar o defenderte, y cuanto más lo ves, menos poder tiene, porque el ego necesita oscuridad psicológica para sostenerse, necesita que no veas claramente el mecanismo, necesita que confundas defensa con verdad, impulso con intuición, ruido con claridad. Pero cuando la presencia comienza a ocupar más espacio, algo profundamente silencioso sucede. Las reacciones dejan de gobernarte con la misma fuerza. Ya no respondes inmediatamente a cada pensamiento. Ya no actúas compulsivamente ante cada emoción. Ya no necesitas sostener cada idea como si fuera una extensión de tu identidad,
Y esa distancia interna no es frialdad, es libertad. Es la capacidad de experimentar sin quedar completamente atrapado, y en esa libertad aparece una paz muy distinta de la que el ego promete, porque no es la paz del control absoluto, es la paz de no necesitar controlar tanto. No es la paz de tener todas las respuestas, es la paz de no necesitar una respuesta inmediata para seguir presente, y eso transforma completamente tu vida cotidiana, porque comienzas a notar que muchas de tus antiguas reacciones eran solo mecanismos automáticos de defensa, respuestas heredadas de miedo, inseguridad o necesidad de control. Y ahora, al verlas con mayor claridad, puedes elegir diferente, no siempre de manera perfecta, no siempre de forma inmediata, pero sí con una conciencia que antes no estaba disponible. Y ese pequeño espacio entre el impulso y la respuesta es uno de los regalos más grandes del despertar, porque ahí nace la verdadera libertad interior, no como concepto, sino como experiencia viva, como la posibilidad real de no seguir siendo arrastrado por cada movimiento del ego. Y cuanto más permaneces en esta observación, más se hace evidente algo profundamente liberador. No eres la voz que intenta proteger una imagen, no eres la narrativa que se defiende, no eres la estructura que teme desaparecer, eres la conciencia que lo ve todo surgir y disolverse, y cuando esa comprensión empieza a echar raíces dentro de ti, el mecanismo silencioso pierde gran parte de su fuerza, porque ya no puede convencerte con la misma facilidad de que tú eres la historia que intenta salvar. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza a emerger una forma de vivir mucho más real, mucho más libre, mucho más alineada con lo que realmente eres, más allá del personaje.